sobre receptores sensoriales. Vamos a hablar primero de receptores sensoriales de los 5 canales y modalidades de sensoriales o sensación. Entonces vamos a hablar de la visión primero, luego de la audición, el gusto, el olfato y el tacto. Comenzaremos hablando brevemente, haciendo una introducción sobre lo que son los receptores sensoriales en general. Los receptores son transductores, o sea, son unas estructuras especializadas en recibir los estímulos y en transformarlos en un impulso nervioso. Los receptores poseen una sensibilidad característica o diferenciada, quiere decir que cada receptor es sensible a un tipo de estímulo y es el tipo de estímulo para lo que fue diseñado, como vamos a ver. A eso llamamos modalidad de la sensación. Es decir, los receptores visuales, los fotorreceptores, solamente sirven para captar las señales electromagnéticas de la luz. Esta transmisión de la señal sensorial es el impulso nervioso. Este impulso nervioso va a llevar la información encodificada por toda la vía sensorial. O sea, lleva la información encodificada de las características del estímulo. Cuando se estimula una vía sensorial, la clase de sensación que se percibe depende del lugar a donde llegue. O sea, depende del lugar a qué corteza llega, a qué corteza receptora. Hay diferentes tipos de receptores sensoriales. Hay mecanoreceptores, termorreceptores, fotorreceptores, nociceptores y quimioreceptores. Los mecanoreceptores, ¿qué es lo que detectan? Estímulos mecánicos. O sea, detectan deformaciones mecánicas del receptor o de los tejidos. Como por ejemplo, ¿qué modalidad tenemos ahí? El tacto, la presión, el sonido. El sonido es un estímulo mecánico. Los termorreceptores lo que van a detectar son cambios de temperatura, o sea, van a detectar la temperatura de calor o frío. Los fotorreceptores lo que detectan son estímulos luminosos, o sea, la luz, las ondas electromagnéticas de la luz. Los nociceptores detectan lesiones que sufren los tejidos, o sea, son los receptores del dolor. Los quimioreceptores detectan ciertas moléculas químicas, como por ejemplo los receptores del olfato, del gusto, los receptores de la tensión del oxígeno en la sangre arterial y los receptores de la osmolaridad. Esos son los quimioreceptores. ¿Qué cosa es la transducción? Nosotros hemos dicho que los receptores son unos dispositivos naturales que son transductores. O sea, le decimos transductores porque van a cambiar una forma de energía a otra. O sea, la energía mecánica, la electromagnética de la luz, la energía química de un receptor químico, lo van a transformar en otro tipo de energía que viene a ser el estímulo, el impulso nervioso. O sea, van a cambiar el estímulo y la energía que trae en un estímulo nervioso, un impulso nervioso. Este impulso nervioso va a cambiar la permeabilidad de la membrana del receptor y así van a formar, primero forma un potencial pequeño que es el potencial del receptor. Si este potencial del receptor crece lo suficiente y supera el umbral, entonces se va a convertir en un potencial de acción. Y este potencial de acción es el que se va a transmitir por toda la vía sensorial y que va a llevar encodificada toda la información del estímulo. Entonces, ustedes, lo primero que se va a producir es un cambio de permeabilidad de la membrana del receptor y se forma así el potencial del receptor. Si este potencial del receptor es lo suficiente grande, o sea, supera en intensidad y en duración al umbral, va a formar el potencial de acción recién que va a ser el que se propaga. Aquí vemos en este dibujito
En este dibujo de la parte superior vemos un axón, una célula sensorial, y aquí está la terminación sináptica. Este es el uso muscular, entonces si hay la suficientemente tensión aquí, a este nivel la longitud se aumenta acá, o sea, si se alarga mucho, se estira mucho, entonces se va a estimular acá y va a pasar, se forma el potencial de receptor, y si es lo suficientemente grande va a formar grande y duradero, o sea, dura más tiempo, se va a formar el potencial de acción que va a llevar todo el impulso, se va a transmitir por toda la vía sensorial y va a llevar toda la información. Ustedes vean que cuando recién dan una pequeña descarga, elimina unas pequeñas cantidades de neurotransmisores y no se llega a formar el potencial de acción. Si la descarga es moderada, pero todavía no pasa el umbral, va a descargar más neurotransmisores, pero no llega a ser el potencial de acción. En cambio acá sí, cuando la descarga el estímulo es amplio, intenso y duradero, va a producir un potencial de acción con la suficiente liberación de neurotransmisores para que pase a la siguiente neurona. Aquí tenemos varios tipos de receptores. Estos son mecanorreceptores. Tenemos el corpúsculo de Pacini, el de Meissner, el de Kraut. Son todos mecanorreceptores que van a intervenir en el tacto, en la presión de la piel, ¿no? Aquí tenemos un disco de Merkel y esta es una terminación nerviosa simple. Esta terminación nerviosa es el nociceptor. O sea, el nociceptor, los receptores de dolor y de temperatura son así, terminaciones nerviosas, como vemos acá, simples, no forman estas estructuras, pero sin embargo sí son capaces de polarizarse y llegar a producir un potencial de acción que va a transmitir toda la información por toda la vía sensorial. Aquí tenemos otro mecanorreceptor, que es el órgano de Corti, está en la cóclea del oído y que va a ser el estímulo que se produce ahí es el sonido. El sonido son ondas mecánicas y que van a producir una despolarización que va a ser captada por los receptores del oído y van a ser transmitidas por toda la vía sensorial. Aquí tenemos los fotorreceptores, que son dos, los bastones y los conos. Los bastones son más largos, delgados, y los conos son un poco más pequeños y son más anchos. Vean ustedes que los fotorreceptores ustedes saben que están en una de las 10 capas de la retina, inmediatamente pegado, muy relacionado con el epitelio pigmentario. ¿Por qué hay esta relación con el epitelio pigmentario? Porque el epitelio es el que le va a proveer el pigmento para que se formen acá en estos discos que se ven ustedes, que están en la porción próxima del fotorreceptor al epitelio pigmentario. Acá están los discos. Cuando viene la luz, estos van a estimular a los pigmentos, a la rhodopsina, a la iridoxina, y va a producir una serie de reacciones que vamos a ver más adelante, y esto va a producir finalmente un potencial de acción que lleva toda la información. Los conos, los bastones intervienen en la visión nocturna, en la visión de la oscuridad, y en cambio los conos en la visión de día, en la visión de colores. Hay 3 tipos de conos para los 3 tipos de colores básicos. Luego tenemos los quimioreceptores, como el cuerpo carotídeo, que se encuentra acá, el cuerpo carotídeo. Aquí está la carótida que se bifurca. Acá está el cuerpo carotídeo, y son receptores químicos que lo que van a detectar son cambios de tensión de oxígeno. Acá están las células endoteliales, que son los receptores, y acá están las terminaciones sinápticas que van a captar, a enviarle a la célula. Y aquí los varoreceptores son terminaciones libres que están en contacto acá con la fina capa elástica media, y son los que van a
captar los cambios en la presión, por eso es varoreceptor. Comenzaremos entonces con la modalidad o canal visual. La vía visual sensorial se inicia, vamos a ver todo el inicio y cuántas células intervienen y cuál es su vía. Esto lo vamos a repetir en todas las modalidades. Los receptores se encuentran en la retina, en la capa de los fotones, y son los fotorreceptores y son de dos tipos, como les he dicho, que son los conos y bastones. Estos son los que van a traducir la energía electromagnética de la luz y la convierten en un potencial de acción. Los conos, los bastones se encuentran distribuidos en todo el ojo, más en la periferia. En cambio, los conos están concentrados en una parte que se llama la retina central, que es acá, y es la que nos permite ver con nitidez los objetos. Esto interviene en la luz de día y vemos los colores. Con los conos vemos los colores y con los bastones la visión nocturna. Estos receptores hacen sinapsis, que se encuentran en una capa de la retina, aquí lo vemos, acá, el epitelio pigmentario. Los receptores hacen sinapsis con la primera neurona, que son las células bipolares, que también se encuentran en la retina. Estas a su vez hacen sinapsis, estas células bipolares, con las células ganglionales, que también se encuentran en otra capa de la retina. Esta capa estas axones de las células ganglionales son más largos, van a llevar la información y van a formar estos axones el nervio óptico. O sea, todas las células ganglionales de acá van a salir por aquí, por el nervio óptico. Esto se llama la papila del ojo. Por aquí salen por el nervio óptico, abandonan, atraviesan la parte posterior de la órbita, ingresan al cráneo y de ahí se dirigen hacia acá, al quiasma, ¿no? Y van a formar acá, como digo, el nervio óptico. En el quiasma, parte de estas fibras se entrecruzan, que son de los dos ojos, se entrecruzan, y van a formar ya las cintillas ópticas, esos axones, y se dirigen hacia donde está la tercera neurona. La tercera neurona se encuentra en el cuerpo geniculado lateral, en el tálamo, y los axones de esa tercera neurona van a formar las radiaciones ópticas. Estas radiaciones ópticas tienen un recorrido por la parte profunda del lóbulo parietal, del lóbulo temporal, y se dirigen hacia el occipital, o sea, tienen un recorrido parietal, temporal y occipital, llegando a la corteza occipital, donde se encuentra la cuarta neurona. Esa es la corteza visual primaria, o el palocórtex occipital, el área 17. Ahí llegan a hacer sinapsis con esta cuarta neurona, y la cuarta neurona hace sinapsis con la corteza visual secundaria, o sea, con las áreas de asociación secundaria, que está cuando se encuentra la quinta neurona, quinta, sexta, y dependiendo qué característica tiene el objeto visual, van a las áreas 18 y 19. Entonces, como ustedes ven, los receptores, la primera y la segunda neurona se encuentran en la retina. Los axones de estas células ganglionales van a formar el nervio óptico, que luego, cuando ingresa al cráneo, se entrecruza encima de la silla turca, y lo que ya sale son las cintillas ópticas que se dirigen al tálamo, donde está la tercera neurona. De ahí van ya a la corteza visual primaria y después a la secundaria. Aquí tenemos con más detalle un corte transversal del ojo. Vemos que el ojo tiene una cobertura anterior, la córnea, que es transparente, por donde debe de pasar la luz. Atraviesa el lente cristalino, que es un lente que va a cambiar de diámetro, se va a poner más grueso o más delgado, va a ser cóncavo o convexo, de acuerdo a que se quiera acercar o alejar el objeto, para que la imagen, vamos a ver en otro dibujo, llegue a la retina, ¿no? A la retina central, a que a la joven que está en la mácula, y donde se encuentran el 95% de los conos. O sea, por aquí es que nosotros tenemos la mejor agudeza visual. Con esto tenemos la visión central, o sea, con esto leemos, podemos discriminar objetos muy pequeñitos
y esa es la mejor visión que tiene. Y el resto ya se llama retina periférica, donde no hay tanto cono, no hay casi nada de conos, sino hay más que todo bastones, ¿no? Y con esto no tenemos una visión nítida, sino con esta es la mejor visión que tenemos. Aquí en este dibujo podemos ver el corte ya histológico, nuevamente las células epiteliales que proveen el pigmento, acá los fotorreceptores, que son de dos tipos, los bastones y los conos. Estos fotorreceptores hacen sinapsis con las células rosadas, que son las bipolares en la retina, y estas con las ganglionares. Los axones de estas ganglionares salen así, todas se pegan por acá y salen por el nervio óptico, para formar el nervio óptico y entrecruzarse por meridiano y dirigirse ya como cintillas ópticas hacia el tálamo. En estos fotorreceptores es que se va a producir la transducción. ¿Qué cosa es la transducción? El pigmento de rhodopsina, al recibir la luz, la energía electromagnética de la luz, que se ha reflejado o sea, acá hay una imagen, la luz que cae sobre esa imagen se proyecta acá y cae en la retina, los fotorreceptores, llevando toda la información del objeto visual. Entonces, esta rhodopsina va a pasar por una serie de reacciones químicas donde interviene la vitamina A y un montón de compuestos, y se va a descomponerse y va a salir este pigmento, pero este pigmento se va a reciclar, nuevamente regresa a las células epiteliales y se va a convertir nuevamente en pigmento visual, y para esto se necesita la vitamina A. Aquí vemos la imagen, otra imagen del ojo, en la que estamos centrando el pedacito de fovea, que es la retina central, que es con la que tenemos la mejor agudeza visual y podemos percibir mejor las características de objetos pequeños, las letras, leemos con esto y le llamamos visión central. Aquí tenemos el punto de fijación, acá está el objeto, esta luz se va a reflejar acá y va a pasar toda la información, va a descargar y va a producir toda la información que va a pasar por la vía sensorial visual. Acá más agrandado están las células ganglionares, las bipolares y los fotorreceptores. Fíjense ustedes que en la fovea, que es la parte central de la mácula, donde está la visión central, se hace una depresión, separación, como para que la luz de frente, miren ustedes, las células bipolares y las células ganglionares se hacen a un lado, por eso ahí está muestra, para que la luz llegue de frente a los fotorreceptores y pase la información nítida. Aquí tenemos lo que sucede a nivel molecular. Este es un disco, eso que les había dicho que estaba en la parte inferior, que tiene los pigmentos. En este disco se encuentra la rhodopsina, ese es el receptor de la rhodopsina del pigmento. Entonces, por la luz se estimula este pigmento de rhodopsina, este receptor de la rhodopsina, y al estimularse, ¿qué es lo que va a hacer? Va a estimular a la proteína G, y la proteína G se va a desdoblar y va a intervenir en activa el GMP cíclico, activa la fosfodiesterasa, y la fosfodiesterasa hidroliza el GMP cíclico, reduciendo la concentración, o sea, baja la concentración de este GMP cíclico acá, y va a hacer que se cierren los canales de sodio. Al cerrar los canales de sodio se va a depolarizar la membrana y se va a producir el potencial de acción visual, que va a producir toda la información. Igualmente aquí vemos lo mismo. ¿Qué es lo que hace? La luz activa al receptor de pigmento, el receptor de pigmento activa a la proteína G, la proteína G actúa sobre la fosfodiesterasa que actúa sobre el GMP cíclico y hace que activa al canal de sodio y se produce la depolarización de la membrana, el impulso de acción, el potencial de acción, perdón. Aquí tenemos también otro dibujo que explica lo mismo,
que están acá, los fotorreceptores, las células bipolares, las células ganglionares, que todas se alinean así, ¿no? Y se van juntando los axones para formar el nervio óptico. Estas células están en naranja y verde, amacrinas, y las células horizontales sirven para conectar la información de la periferia con la central. Aquí vemos que otro detalle de la visión, que es, ya hemos visto la parte de la transducción visual, pero aquí vemos que nosotros cuando todos los estímulos que nos llegan van a salir por como les decía, salen los axones por el nervio óptico, pero el nervio óptico tiene sus fibras que proceden de la retina. Como esto está para afuera, se llama retina temporal y esta es la retina nasal. Como el ojo es una esfera, la retina nasal, o sea, la retina que está cerca de la nariz hacia adentro, esa retina va a corresponder al campo temporal, o sea, la parte de más de afuera. En cambio, la retina temporal se encarga del campo visual nasal, ¿no? La parte de adentro. Este es el campo visual de un ojo, de acá, y este es el campo visual del otro ojo. Como nosotros vemos con ambos ojos, ambos campos visuales se superponen. Y la parte de este campo visual global que tenemos con los dos ojos en el centro corresponde a la información que viene de la mácula, que es la más nítida. Bueno, el detalle está en que la retina temporal que lleva la información nasal, del campo nasal, sigue de frente, esta retina, sigue de frente en el quiasma, no se entrecruza, miren, sigue de frente hacia el tálamo. En cambio, las fibras que se encargan de la parte temporal, o sea, de la parte de afuera del campo visual, vienen de esta retina nasal, que es de estas fibras de la retina nasal, que son las que se entrecruzan en el quiasma. Esto tiene una gran importancia, porque quiere decir que el campo, la visión de afuera, de los campos temporales de ambos ojos, son las que se entrecruzan acá en el quiasma. En cambio, las de adentro no. Entonces, si aquí, imagínense ustedes, tuviéramos una lesión, esto está sobre la silla turca. Debajo de la silla turca, ¿quién está? Está la hipófisis. Si acá se lesiona porque hay un tumor en la hipófisis o un tumor en la meninge que envuelve la silla turca, lesiona en el quiasma, ¿qué es lo que va a producir? Si lesionan el quiasma, van a lesionar las fibras que se encargan de la parte de afuera. Es por eso que un signo típico de una lesión quiasmática, o sea, en el nivel del quiasma, es perder la visión, es la hemianopsia bitemporal, perder la visión de la parte de afuera de ambos lados. Entonces la persona ve como un túnel. A veces eso no se dan cuenta, sino ya se dan de cuenta cuando ya el tumor ha avanzado bastante, porque eso va avanzando poquito a poco. Entonces, una lesión acá nos da un patrón específico de alteración del campo visual, que es la hemianopsia bitemporal, la pérdida de la visión de la parte de afuera, de ambos ojos. Entonces, eso es típico de acá. Ya pasando el quiasma, todas las fibras que se van para un lado, que en este caso es el lado izquierdo, todas estas fibras se van al tálamo y al hemisferio izquierdo, se van a encargar de todo el lado, de todo el campo visual derecho, contralateral, al revés, así como la hemiplegia derecha es por lesión de vía piramidal del lado izquierdo, igualito en el cerebro está casi todo cruzado. El campo visual izquierdo pertenece a las vías visuales derechas y al revés. Todo esto llega a 6 capas diferentes del tálamo, del núcleo dorsal lateral del tálamo, pero todo está perfectamente ordenado como para que la información llegue ordenada también a la corteza visual primaria, que es esta, la corteza calcarina, que está a los lados, en los labios de la fisura calcarina. De tal forma que miren ustedes
que esto que está en el campo visual, esto amarillo, marroncito, medio naranja, que está en el campo derecho inferior, va a ir al labio, o sea, a la parte superior e izquierda, toda la cabecita abajo se va a abrir. Entonces aquí vemos una organización fototópica, o sea, ordenada, de la información visual, del campo visual, en la corteza occipital, y eso lo vamos a ver, se repite en todo, así como hay el homúnculo sensorial y visual, que habíamos explicado anteriormente, igualito la corteza se encarga de un punto específico y que se repite de la información, ¿no?, que recibe. Bueno, del tálamo ya va la corteza, como le dije. Aquí lo mismo que les he dicho, y aquí para que ustedes vean que en el tálamo hay 6 capas y toda la información llega a determinado número de capas bien ordenadito para después reconstruir así el campo, de tal forma que si hay un infarto acá en el labio inferior de la corteza calcarina izquierda, se va a producir, si es en el labio inferior de la corteza calcarina izquierda, se va a producir una cuadrantanopsia superior, porque esto está abajo, va a ser superior, aquí ven, del lado derecho, todo lo contrario, todo lo opuesto. Aquí está explicado, escrito todo lo que les he explicado ahorita. Hay una mancha ciega, la mancha ciega es por donde sale el nervio óptico, donde salen las fibras, aquí no se ve. Entonces en el campo visual tenemos un puntito en que no se ve, no se percibe el estímulo luminoso, un puntito muy pequeño. El cristalino que está en el ojo sirve para invertir las fibras, en el quiasma se cruzan las fibras nasales, como les dije. Y las cintillas ópticas, que es este pedazo, como decía, esto se llama nervio óptico, son las fibras, los axones de las células ganglionares. Cuando llegan a la altura del quiasma, se entrecruzan solamente las que corresponden a la retina nasal. Las otras se siguen de largo. Entonces, después del quiasma, esto ya lleva solamente información del lado contralateral, y esto se llama cintillas ópticas, hasta que lleguen al tálamo. En el tálamo está la tercera neurona, entonces los axones de esta neurona van a formar otros axones que van a recorrer hasta la corteza occipital primaria, pero por el camino pasan por la subcorteza parietal y temporal, tienen un recorrido parieto-temporal, que lo van a ver mejor en otro diapositivo. Y esto se llama radiaciones ópticas. Esto es nervio óptico, cintilla óptica, radiaciones ópticas. Antes de llegar al tálamo, la mayoría de todas estas fibras de aquí van al tálamo para seguir toda la vía sensorial visual y llegar a la corteza visual primaria. Pero una pequeña parte se desprende y se va hacia los tubérculos cuadrigéminos, y otros se van hacia el pretectum, o sea, hacia la parte alta, el tectum del mesencéfalo. ¿Por qué? Porque en el tectum del mesencéfalo está el núcleo de Edinger-Westphal para constituir estas fibritas, la vía aferente del reflejo fotomotor, cuando se va al pretectum, o sea, el núcleo de la pupila. Otras se van al tubérculo cuadrigémino. ¿Para qué? Porque en los tubérculos cuadrigéminos superiores reciben información de lo que estamos viendo. ¿Y para qué sirven? Porque el tubérculo cuadrigémino es una estructura también que tiene varias capas, varias láminas, y integra la información sensorial y motora. Entonces construyen un mapa que no es tan preciso como el de la corteza visual, pero sí nos da un mapa sobre en qué lugar, hacia qué lado están los objetos. Y el cuerpo geniculado, la mayor parte va al tercer punto, que es el cuerpo geniculado, que es donde continúa toda la vía visual hasta llegar a la corteza visual primaria. Aquí está la otra vista que les decía, estos son los ojos. Aquí vemos que las fibras nasales se entrecruzan en el quiasma, acá son azules, aquí son rosadas, se entrecruzan en el quiasma para pasar al otro lado, y aquí ya todo esto rojito pertenece
a todo esto rojito pertenece al lado contralateral del campo visual, y todo esto azul también al lado contralateral. Bueno, acá está el quiasma, estas son las cintillas, y esto es el tálamo. Los axones de este tálamo, de aquí y aquí, van a formar las radiaciones, y como ustedes ven es como un abanico que va a pasar por una parte por el lóbulo temporal, otra parte por el lóbulo parietal, y se juntan ya y llegan a la corteza visual. Aquí habíamos dicho que un poquito de fibras antes de llegar al tálamo se salen de ahí, de la cintilla óptica, y se van al pretectum, o sea, al techo del mesencéfalo, donde está el núcleo de Lieboweiss que controla los reflejos pupilares. Y ahí sale la respuesta por vía del alto ciliar y cierra la pupila. Esa es la respuesta parasimpática de la pupila. Aquí tenemos representado la distribución cortical de los campos visuales, así como hay un homúnculo acá, y que por aquí está la cara, aquí está el brazo, y aquí la pierna, en la corteza visual, en la corteza motora, en la corteza visual, y ya les he dicho todo lo que está acá, miren, abajo, va a salir, se representa arriba. Por ejemplo, acá el 4 y el 8 y el 12 se representa abajo, pero abajo de este es el campo visual, el lado derecho, inferior, pues está en la corteza visual izquierda, en la parte, en el labio superior. Y así los demás. Si ustedes vean los números y van a corroborar, esto es el orden fototópico, distribución cortical fototópica de la imagen, del campo visual. Y por último tenemos aquí de que la información visual no se queda en B1, o sea, en el área visual primaria, que es esto vendría a ser solamente la corteza visual primaria. B2, B3 y todos estos centros, B4, son las áreas de asociación que pertenecen al neocorte de asociación, y son los que nos dan las posiciones más elaboradas del objeto visual. Y aquí tenemos que por eso en la parte temporal podemos percibir el color y la forma. Miren, color y forma en B4. Acá podemos ver la respuesta al movimiento en el área de aquí, y después en la parte parietal, como les había dicho, se ve la percepción del espacio. Entonces, ¿dónde está la posición? Color y movimiento acá, posición, espacio, relación en el espacio, es esto, en el parietal, Y finalmente tenemos, solamente les he traído esto para que vean que normalmente esta imagen de esta flor, de este cuadro de esta flor, los rayos de luz caen acá, se reflejan, la iluminación de esto se refleja acá la córnea lo desvía un poquito, pasa por el cristalino y los junta, tanto en su parte superior como en su parte inferior, lo junta en la retina. Esto sucede en un ojo normal, o sea, en un ojo hemétrope. ¿Qué significa hemétrope? Que no es muy grande, su diámetro antero-posterior es de un tamaño de alrededor de 2.1, 2.2, y es el tamaño que cae la imagen en la retina. Ese es el hemétrope, el normal, que no necesita lentes, porque con su cristalino compensa. En cambio, el ojo del hipermétrope tiene un diámetro antero-posterior más pequeñito, es un ojo más chico. Entonces, ¿qué sucede? La imagen llega acá, se desvía, y la imagen no llega a la retina, pasa, o sea, teóricamente se formaría detrás de la retina. Pero para compensar esto, no ve bien, ve borroso, no capta bien la imagen. Entonces, ¿qué es lo que hace el cristalino? El hipermétrope, cuando es niño, joven, se logra compensar, lo compensa porque acá trabajan los músculos ciliares, que son los que abomban o achatan el cristalino. Pero a medida que ya se es mayor, o sea, después de los 40 años, alrededor de los 40 años, ya se necesitan anteojos para ver de cerca, ¿no es cierto? Porque el hipermétrope, ¿qué problema tiene? No puede ver bien de cerca, pero cuando es joven, muchacho, niño, lo compensa.
Por eso cuando le quieren medir la agudeza visual a un niño, tienen que echarle unas gotitas para paralizar los musculitos pequeños, estos músculos ciliares, y para que no engañe, pues, porque tiene tanta capacidad de poder deformar el cristalino que puede compensar y parece que no necesita el lente. En cambio el miope tiene un ojo muy grande, mucho más grande que el estándar. Entonces la imagen no se forma en la retina, sino mucho más adelante. Como la imagen se forma más adelante que la retina, el miope no puede ver de lejos, tiene que acercarse, lo contrario del hipermetro, ¿no? Entonces, esto se corrige con los lentes, que se le llama, a los lentes se le llama correctores. Esto es para que tengan un día, esto ya lo van a ver con más precisión cuando lleguen a oftalmo, pero ya tienen ya la idea, ya saben de dónde viene todo eso, la fisiología. Luego pasamos al otro canal, que es la audición, o modalidad auditiva. El receptor es el órgano de corte. El receptor que va a transducir el sonido, la energía mecánica de las ondas sonoras, las va a transformar en un potencial de acción, si es que supera el umbral, es el órgano de corte. ¿Y dónde se encuentra? El receptor se encuentra en la cóclea, en el oído interno. Después este receptor que se encuentra en el caracol o cóclea del oído interno va a hacer sinapsis con la primera neurona, que se encuentra también en el oído interno, pero en el ganglio espiral. Vamos a ver en un dibujo que está, digamos, cerquita. Esta primera neurona hace sinapsis, se dirige hacia la segunda neurona, o sea, estos axones de acá del ganglio espiral salen por el nervio auditivo y llegan al puente, donde están los núcleos cocleares y donde está la segunda neurona. Hacen sinapsis con la segunda neurona y estos axones de esta segunda neurona van a subir por el puente hacia el tálamo. Una parte sigue por el mismo lado y otra parte se cruza. Y se dirigen a los tuberculos parigémenos inferiores, que está la tercera neurona. La tercera neurona, los axones de esta tercera neurona siguen subiendo y se van hacia el cuerpo geniculado medial del tálamo, o sea, así como la visión está en el cuerpo geniculado lateral, está en el geniculado medial, van hacia el tálamo y ahí el tálamo hace otra conexión, porque está la cuarta neurona. Esta conexión es una estación que va filtrando y va regulando la información que va subiendo, y de ahí manda sus axones hacia la quinta neurona, que se encuentra en la corteza auditiva, que está en el área 41 de Heche, que es en el lóbulo temporal, en la parte superior del lóbulo temporal. Aquí vamos a ver en este dibujo el oído, el dibujo de la oreja, el pabellón auricular externo. El pabellón auricular externo funciona pues como una antena parabólica y tiene esta forma para poder captar bien las ondas sonoras y las concentra y pasan por el conducto auditivo externo, ¿no es cierto? En el conducto auditivo externo estas ondas sonoras vienen así y van a chocar con el tímpano. El tímpano es una membrana delgadita que está donde termina el conducto auditivo externo. Este tímpano va a vibrar por acción de las ondas sonoras, por la energía mecánica de esto, y va a hacer vibrar a una cadena de huesecillos, al yunque, al martillo y al estrío, ¿no? Entonces estos tres huesecitos que están en el oído medio hacen contacto, acá está, con una ventanita, con la ventana oval de la cóclea, que es esto, de acá. Este es la cóclea, el oído interno. Y este es el laberinto que está en relación con el equilibrio, que eso no lo vamos a ver ahora, sino solamente la audición. Entonces, el tímpano vibran los huesecitos, y este va a tapar una ventana y va a vibrar lo auxiliar. Adentro hay un líquido. Este líquido, esta linfa que está acá adentro, va a llegar y está bañando la parte interna del caracol. Cuando
en cada parte del caracol, o sea, en cada canal del caracol, esto que está en forma helicoidal, este es un corte transversal de un canal del caracol, vemos que en la mitad está el órgano de corte, este es el receptor. ¿Y cómo es que, o sea, toda esa onda sonora se ha sido transmitida por el pabellón, conducto auditivo externo, está por el pabellón, entra por el conducto auditivo externo, hace vibrar al tímpano, el tímpano a los huesecitos, el huesecito llega hasta la ventana oval y la ventana oval va a hacer vibrar el líquido que se encuentra en estas dos mitades de la parte interna del caracol. Pero en esta parte aquí, como un diafragma, están los receptores, que es el órgano de corte. Este órgano de corte va a captar las ondas. ¿Y cómo las capta? Porque esta vibración que se transmite al líquido, acá, va a mover a esta membrana que se llama la membrana tectórica. Es una membrana muy delgadita que está acá, encima del órgano de corte. Cuando esta membrana vibra, va a mover unos cilios, porque este órgano de corte tiene unas células medias cilíndricas, como la ven acá, y ciliadas, que están cerradas. Cuando vibra y las abre, es que deja pasar y produce una depolarización. Una depolarización que, si pasa el umbral, se va a convertir en un potencial de acción. Este potencial de acción va a pasar acá, aquí, al ganglio espiral, donde se encuentra la primera neurona, que estaba también, como les había dicho, en el oído interno, acá en el caracol. Estas axones van a salir y van a formar el nervio auditivo que se dirige al tronco, donde están los núcleos cocleares. Aquí está el órgano de corte. Otro dibujito, que es un corte transversal de la cóclea. Acá está la telita, ustedes ven cómo está la telita, la mueven y acá están las células pilosas del órgano de corte, porque tiene esos pelitos. Ahora, ¿y por qué son importantes esos pelitos? Porque eso que la lámina tectórica la mueve, van a abrir unos canales de potasio y van a producir la depolarización. A producir la depolarización entra el calcio por aquí y se van a eliminar unas vesículas de neurotransmisores que van a pasar a la primera neurona. Entonces el cilio, cuando se estira, quiere decir que el canal está abierto y que ingresa potasio. Al aumentar el potasio, entonces, o sea, cuando se estira por la traducción, se abre el canal, ingresa el potasio y al aumentar el potasio intracelular se depolariza. Al depolarizarse, se activan los canales de calcio, como les he dicho, regulados por voltaje. Al abrirse los canales de calcio, se liberan los neurotransmisores. Una vez liberado el neurotransmisor, van a activar a las células del ganglio espiral y se van a transmitir toda la información hasta llegar a la corteza temporal auditiva. Acá está el canal de potasio, está cerrado, pero cuando se mueve la telita que justo está encima de los cilios, se va a abrir, va a entrar, se mueve acá, se desplaza, se abre, entra el potasio, se depolariza. Estos se llaman los estereocilios y pasa y después se vuelve a cerrar y entra en reposo. Una vez que se produce, acá está otra vez el órgano de corte, que es el transductor, pero pasa al ganglio ciliar que está al costadito ahí en el oído interno, salen los axones y se los llevan a los ganglios cocleares que están en el puente, que son 4 ganglios cocleares, un ventral, un dorsal. Parte de estos axones cruzan la línea media y se van por el lado contralateral hasta llegar a la corteza temporal, y otra parte sigue por el mismo lado. Es por esta razón que en problemas de audición, si se produce un infarto acá, en esta área temporal, no se pierde la audición de ese lado, o como haríamos la semejanza
o la comparación con la visión del con el campo visual que sí hay en Mianopsis. Aquí no hay, porque la información, una sigue por el mismo lado y la otra va para el otro. O sea, cada lóbulo temporal recibe información de su lado y del lado contralateral. Por eso es que no hay. Para que hubiera sordera por causa de lesión de la corteza temporal, tendría que haber lesión de ambas cortezas auditivas. Otro detalle, bueno, estamos aquí, que llegamos a los ganglios cocleares y aquí sube, ya sea por su mismo lado, por el lado contralateral, y llegan a los núcleos de los colículos inferiores, donde está la otra neurona. Hacen sinapsis y de ahí suben al tálamo. Y del tálamo suben a la corteza primaria, que es en la parte superior del lóbulo temporal. Acá vemos. Acá está el lóbulo temporal, lo abres, lo separas un poquito y ahí ves la corteza auditiva. Ahora, aquí también hay una distribución perfectamente ordenada, así como hay en la visión y en el movimiento, en la corteza, por ejemplo, los tonos bajos son captados por la parte más alta del caracol, desde el caracol, está en azul, y es captada, llega a este lado de la corteza. Los tonos medianos rojos en el medio y los tonos altos amarillos en la parte más profunda de acá del lóbulo temporal y en la base del caracol. Entonces, fíjense usted, hay una correspondencia, hay una distribución sonotópica en la corteza auditiva primaria. Aquí es lo mismo, es la vía que llega hasta la corteza auditiva. Y aquí vemos que ya en la corteza auditiva, como les dije, están distribuidos los tonos más altos, que son los que tienen mayor frecuencia, y los más bajos, que son los que tienen menor frecuencia. También tiene una corteza auditiva primaria, que es esta, la morada, aquí la de afuera, es la secundaria. La secundaria es la que da la información, o sea, reconocimiento del sonido, reconocimiento del significado que tiene la palabra, etc. Luego ya terminamos con los canales visuales y auditivos, pasamos al tacto. Los receptores del tacto, del dolor y del calor, de la temperatura, se encuentran en la piel. Los receptores son diferentes. Los receptores del tacto son los Pacini y de Meissner, que son los que se deforman por la presión del contacto, del tacto. En cambio, la de dolor y calor son terminaciones libres. Estos receptores hacen contacto con la primera neurona sensitiva de la sensibilidad somática. Y esta primera neurona se encuentra en el ganglio espinal. ¿Se acuerdan que el ganglio espinal estaba al costadito de la médula, en la región paravertebral? Ahí entra la información por la raíz posterior a la segunda neurona, al asta posterior de la médula, donde se encuentran las neuronas sensoriales. Y ahí hace sinapsis con la neurona que se encuentra en el asta posterior de la médula, con una de las neuronas, y sus axones, si es del tacto, van a subir hasta el tálamo por el haz espinotalámico ventral, que está más hacia adelante, y la información del dolor va a ir por el espinotalámico lateral. La información de la sensibilidad profunda, o sea, la postural y la vibratoria, va a subir por los cordones posteriores, que son los fascículos de Wolin-Urdache. La tercera neurona se encuentra en el núcleo ventral del tálamo. O sea, toda esta información sube hasta el tálamo. En el tálamo está la tercera neurona sensorial, sensitiva, de sensibilidad somática. Y estos axones se dirigen hacia la cuarta neurona, que es la corteza parietal. Aquí tenemos el dibujo de la piel con los receptores Pacini, el tacto, las terminaciones libres para el dolor y la temperatura. Aquí otros receptores que están viendo ustedes, el receptor del pelo también, ¿no? Todos están en la piel. Aquí es como se produce la transducción. Cuando se produce el tacto, se va a deprimir los corpúsculos de Pacini y se va a deformar este receptor, y al deformarlo se va a producir una
descarga una depolarización que, si es lo suficiente, tiene la suficiente amplitud y longitud, va a producir un potencial de acción que va a ser transmitido por toda la vía sensorial. Aquí vemos el receptor. Este receptor hace sinapsis con la neurona del ganglio dorsal. El ganglio dorsal raquídeo entra por la raíz dorsal a la neurona del asta posterior, y de ahí va a ir por el espino talámico ventral o por el espino talámico lateral, ¿no? Y si es sensibilidad vibratoria postural, va a ir atrás, va a subir por acá hasta el núcleo de Goldbach, que están más arriba, hacia el bulbo. Estas son las columnas dorsales, las columnas ventrales y las laterales, ¿no? Aquí tenemos la distribución cutánea de la sensibilidad. Habíamos visto que la médula tenía segmentos cervicales, dorsales, lumbares, sacros y coxigios. Entonces los cervicales son los que están en verde, dorsales en azul, lumbares y coxigios en rojo. En cambio, el cráneo, la cara, tiene la sensibilidad que la lleva el nervio trigémino, que es un nervio craneal. Ustedes saben que el nervio trigémino tiene 3 ramas: la rama frontal, ocular o frontal, que es esta; la segunda rama malar, que va a la mejilla acá, este es su territorio, miren; y la tercera, que es la mandibular, que va por la parte de abajo. Estas son las ramas del trigémino. El trigémino inerva así la cara, las 3 ramas. Cuando hay la neuralgia del trigémino, por lo general hay de esta rama o de esta, pero también pueden haber de las 3, ¿no? Estas son las raíces de la distribución de los dermatomas del miembro superior, pues son cervicales y un dorsal. Aquí llegan hasta el brazo, hasta la mano, en forma de nervio periférico. Ahora, ¿cómo es la vía sensorial? Ya les dije, de los receptores van al ganglio raquídeo, entran por acá. La sensibilidad de la presión y la vibración, que es en rojo, miren ustedes, entra acá el axón, la primera neurona está acá, entra por acá, cruza la línea media y va a subir hasta arriba, ¿no? Perdón, esa es la vibratoria, la celeste es la de presión, y la roja, la morada es la del tacto. Todas tienen aquí sus conexiones, sus vías. Las vías propioceptivas son estas. Aquí es lo mismo, sigue la sensibilidad superficial, es la del tacto, dolor y temperatura, que va a subir, lo que les he dicho al principio, ganglio raquídeo, cruza la línea media y sube por los espinos talámicos. En cambio, la sensibilidad profunda, que es la vibratoria, la posición, la eliminación de 2 puntos, también hasta la primera neurona en el ganglio, sube por el mismo lado, cruza y sube, pero por los cordones posteriores. La misma cosa aquí. Y luego llega al tálamo. Entonces estamos viendo que el tálamo recibe información de sensibilidad, es una estación de relevo para la sensibilidad visual, de la sensibilidad somática para la visión y para la audición hasta ahora. Una vez que llega del tálamo, pasa a la corteza sensorial, a la corteza sensitiva primaria, al área 6, que está detrás de la cisura de Rolando, pero también está distribuida en la corteza de una manera especial, igualito que el homúnculo motor. Tenemos el sensorial, más que todo una gran extensión para la cara, una para la lengua, una para la mano, para el pulgar, miren, para el pulgar, y una poca para el pie y la pierna en la cara interna. Y estas son las áreas de asociación cortical de la parte sensitiva. O sea, con estas áreas nosotros podemos reconocer mediante el tacto, y sin ver el objeto podemos saber, tocándolo,
viendo, podemos saber si es una llave, si es una moneda, si es una sortija. Podemos reconocer, o sea, es la gnosia del objeto, nominal. Nos pueden escribir un número y podemos reconocer el número, podemos reconocer la letra. Esas son las áreas de asociación. O sea, la parte más elaborada de la información por la vía sensorial somática. Luego tenemos el olfato. El olfato es un sentido que el hombre no está muy desarrollado, ha perdido su representación, su área de representación cortical se ha atrofiado un poco en comparación con la escala animal, porque nosotros no utilizamos, tenemos áreas nuevas que procesamos información más relevante. Entonces vamos a ver cómo son los receptores nasales. Los receptores de la olfacción se encuentran en la mucosa nasal, los receptores nasales. Y la vía sensorial olfatoria se inicia en los receptores que se encuentran en el epitelio olfatorio de la nariz, pero ¿en qué parte? No es en todas, sino es en la parte posterior y superior del septum nasal y de las paredes nasales de la cavidad nasal. No es en la parte más anterior, sino en la parte más posterior. Y de ahí estos receptores van a enviar unas fibras, unas células que tienen sus fibras, sus axones, y estos axones los mandan hacia el cráneo, pero para llegar al cráneo tienen que atravesar la placa cribiforme del hueso sigmoidal. Y de ahí se van a juntar esas fibras y van a formar un bulbo, el bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio, en donde en un extremo se encuentran las segundas neuronas, que son las neuronas mitrales. Ese bulbo olfatorio es el que está en la base del cráneo, del piso anterior. Por eso cuando hay tumores, abscesos, quistes frontales, ¿qué es lo que va a comprimir primero? Al bulbo olfatorio. Y puede haber anosmia, pérdida de la olfacción por problema de ese tipo, porque hay algo que está lesionando al bulbo olfatorio. Del bulbo olfatorio, en el bulbo están las segundas neuronas mitrales que dicen al tracto olfatorio, se van a llamar, se van a una parte que se llama el trígono y ahí se cruza una parte y de ahí se dirigen al lóbulo temporal, al área piriforme del lóbulo temporal, que es el área primaria, esa es la corteza primaria de la olfacción. Después hacen sinapsis con un núcleo del hipotálamo con el núcleo amigdalino. La función obviamente es la de percibir la del olfato, y los síntomas que producen son cuando se deterioran, puede producir anosmia, o sea, la pérdida del olfato, parosmia, o sea, oler un aroma del verdadero, por general, y la cacosmia es percibir olores desagradables sin que existan, es como una alucinación de olores, pero son desagradables. Aquí en este esquema tenemos la mucosa nasal, donde están los receptores, o sea, en la parte posterior y superior del tabique y de las paredes laterales de la nariz. Entonces aquí vemos en amarillo las células epiteliales, que son receptores, y son receptores que tienen vellosidades, miren ustedes, una vellosidad. Estas vellosidades sirven ¿para qué? Para aumentar la superficie de absorción, porque aquí el estímulo es un estímulo químico, son moléculas, son aromas. Y además de estas células receptoras, de estos receptores, hay una célula que son las células secretoras del moco, glándulas receptoras, que son las que permiten que la molécula se quede más tiempo acá y se pueda percibir mejor el aroma, se puede hacer la traducción de la molécula química, ¿no? Y estas son las células que sustentan, o sea, que sostienen a las células receptoras que están en amarillo. Ustedes ven que varias células receptoras amarillas se juntan y forman las fibras olfatorias. Estas fibras olfatorias, estos axones van aquí a atravesar la lámina cribosa del hueso sigmoidal, o sea, acá está el hueso sigmoidal y el ladito, por acá la atraviesan y ya entran al piso anterior del cráneo. Aquí vemos el receptor, un dibujo que esquematiza el receptor olfatorio, acá con todas sus vellosidades, con sus cilios de receptor para aumentar el moco, que está todo emposado en el moco, y vemos
vemos que vienen las moléculas de la fragancia y ¿qué es lo que va a hacer? Va a estimular a la proteína receptora específica de esa fragancia. Por ejemplo, el café, si lo hacemos percibir el café, va a los receptores acá de la molécula de fragancia del café. Al estimularse este receptor de fragancia, va a estimular a la proteína G y la proteína G va a estimular la adenosiclasa, se va a formar el AMP cíclico y ¿qué cosa va a hacer? Va a abrir los canales de calcio. Al abrirse los canales de calcio, entra el calcio y se abren los canales de cloro y sale el cloro y se produce una depolarización de la membrana. Se produce el potencial de acción que ya se transmite por toda la vía sensitiva. ¿Cuál es la vía sensitiva? Acá están los receptores en la mucosa de la nariz, los filetes olfatorios atraviesan el hueso delmoidal, llegan al piso anterior del cráneo, acá está el bulbo olfatorio, donde se encuentran las células ventrales, la segunda neurona, de ahí van al trígono, que es esto, y de ahí ya se van al lóbulo piriforme del hueso, del lóbulo temporal, del lóbulo temporal, y de ahí hace sinapsis con la amígdala y con el hipotálamo. Es toda la vía sensitiva olfatoria. Aquí tenemos el bulbo, veamos todo lo que hace, cómo va, no va al tálamo. Han descrito que ciertos axones van al tálamo de una parte, pero es muy poco. Prácticamente se considera que el canal olfatorio no pasa por el tálamo. Luego vemos el último, que es el gusto. El gusto también reacciona ante moléculas químicas, o sea, tiene quimioreceptores. ¿Dónde se encuentran? Se encuentran en la lengua. Ustedes saben que en la lengua están las papilas gustativas. Las papilas gustativas de la lengua, las que están en la parte anterior de esta B, están inervadas por el nervio facial, y las de acá por el noveno nervio, ¿no? Las de atrás, las más posteriores, las que están más pegadas a la faringe. Dentro de las papilas gustativas, que son estas, están las yemas gustativas, que son los verdaderos receptores y que reaccionan a los sabores. Ahora, estas yemas gustativas tienen también cilios, tienen microvellos, acá vemos, son varias células en su vello, y se crean un moco, y también son para que tengan mayor superficie de contacto con los receptores. Entonces aquí la señal sensorial es captada, se transforma en un potencial de acción que lleva la señal sensorial codificada para determinado sabor. Abren los canales de calcio y se produce el potencial, ¿no? Que lleva toda esta información. Entonces vamos a ver que los diferentes, algunos sabores, hay diferentes formas de transducción. Aquí lo vemos, por ejemplo, para la sal. ¿Cómo es? ¿Qué hace la sal? Aquí está bien fácil. Ustedes ven la sal. ¿Qué es lo que va a hacer la sal? La sal va a abrir canales de sodio, entre el sodio. Cuando entre el sodio se produce una pequeña depolarización, se abre el calcio, se abren los canales de calcio, entra en el calcio y liberan las vesículas de neurotransmisores que son captadas por la vía aferente gustatoria. Y así se transmite el sabor de la sal. Es bien fácil. Entran por los canales de calcio, depolarizan, abren de sodio, abren canales de calcio y se rompen las vesículas de los neurotransmisores y pasan a la siguiente neurona. En cambio, el sabor ácido, amargo acá, ¿qué es lo que hace? Actúa sobre los canales de potasio y de hidrógeno. Miren, entre el hidrógeno, el ácido entre el hidrógeno, abre los canales de calcio, libera las vesículas de neurotransmisores y son captados estos transmisores por la segunda neurona. La sal abre canales de sodio y lo amargo abre canales de hidrógeno y de potasio. Luego se abre
entre el calcio y se libera la neurotransmisores. El sabor dulce, ¿cómo es que se transduce? El dulce, la sucrosa actúa sobre el receptor del dulce, ¿no? De la sucrosa. Aquí activa por intermedio de la proteína G. Activa la proteína G, se separa la fracción, actúa sobre la N-ciclasa, y la N-ciclasa va a abrir los canales de potasio, se depolariza la membrana, se abren los canales de calcio y se liberan las vesículas. Entonces aquí es más largo, interviene la proteína G, el segundo mensajero, y los receptores estimulan a la proteína G y se abren los canales de potasio y de calcio y se liberan las vesículas. En cambio, el glutamato o la arginina abren canales de sodio, los canales de sodio producen una depolarización y abren los canales de calcio y se liberan los neurotransmisores y se transmite la señal de ese sabor. Estas señales son transmitidas por la vía. ¿Cuál es? Habíamos visto que los receptores se encontraban en las yemas gustativas y en las papilas están las yemas, en las yemas están los receptores, pero una parte de la lengua está inervada por el séptimo, acá está, el tercio anterior y el tercio posterior. Los dos tercios posteriores están inervados por el 9 y por el 10, y ahí van al núcleo gustativo del tracto solitario, o sea, del décimo nervio, de ahí van al hipotálamo, al núcleo amigdalino y a la corteza receptiva, que también es en el lóbulo temporal. O sea, el lóbulo temporal recibe la información del sabor y del olor, ¿no? Esto sí pasa por el cuerpo geniculado, por el ganglio geniculado, si es que la entrada es por el nervio séptimo, por el 9 y por el 10. Y de ahí sube hasta el tálamo, y del tálamo ya pasa a la corteza temporal respectiva, que es en la parte insular o perdular. Muchas gracias.